Imagina que una persona te pone una pistola en la cabeza y te dice que debes correr 42 kilómetros en menos de 5 horas o de lo contrario te matará a ti y a toda tu familia. Ahora imagina que te compras unos tenis súper deportivos, especiales para correr, que entrenaste durante 2 meses todos los días para hacer este mismo recorrido en una maratón, que logras cumplir y no solo eso, ahora imagínate llegando a la meta en donde se encuentran todos tus amigos y familiares cercanos aplaudiéndote por esta gran hazaña. Seguramente haber cumplido un maratón, independientemente del resultado que hayas obtenido, será uno de esos grandes logros que vas a recordar toda tu vida. Sin embargo, cuando fuiste forzado a hacerlo, esa pudo haber sido una de las peores experiencias de tu vida. Son los mismos 42 kilómetros, es el mismo tiempo, es el mismo recorrido, es la misma persona, es exactamente el mismo dolor muscular que tuviste durante el mismo recorrido. Pero cuando escogiste libremente y te preparaste para ello, todo cambió y se convirtió en uno de los momentos más memorables de toda tu vida. Como dice Mark Manson en su estupendo libro El sutil arte de que te importe un carajo. A veces la única diferencia entre un problema doloroso o sentirte con poder es la percepción de que nosotros escogimos que somos responsables de ello. Si tu situación actual te hace sentir miserable, seguro se debe a que consideras que alguna parte de él está fuera de tu control, que existe un problema y que no tienes la habilidad para resolverlo, un problema que te lanzaron sin que tuvieras elección. Cuando sentimos que elegimos nuestros problemas, nos sentimos con poder. Y también mencionan una frase icónica del Hombre Araña en donde el tío le dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tío Ben lo dijo. Sin embargo, aquí nuevamente Mark Manson nos invierte la frase porque esto lo hace muchísimo más poderoso. La responsabilidad conlleva un gran poder. Y aquí viene una de las mayores lecciones que he recibido en toda mi vida, que tiene que ver con la responsabilidad y la culpa, en donde preferimos victimizarnos en lugar de hacernos responsables por la vida que tenemos. Te voy a contar la vida de William James. William James nació en cuna de oro, hijo de padres ricos, cultos, en una ciudad cosmopolita y en un país de primer mundo. Sin embargo, desde su nacimiento tuvo problemas graves de salud. Tuvo una afección en el ojo que lo dejó parcialmente ciego desde niño. Además, tenía una terrible condición estomacal que le causaba vómitos excesivos y lo forzó a adoptar un oscuro y selectivo régimen alimenticio. También tenía problemas de audición, espasmos musculares, digamos que física y biológicamente estaba realmente dañado. Y además tampoco era muy bueno para la escuela y prácticamente no tenía amigos. Y precisamente por todo este contexto y porque permanecía mucho tiempo en su casa, pues él encontró una actividad que le daba mucho placer, que era pintar, y se dedicó a la pintura durante muchos años. Sin embargo, su papá, un empresario multimillonario, consideraba que la pintura no era una actividad loable, digna y mucho menos una actividad que pudiera mantener el estatus que hasta ahora habían logrado. Y además su papá consideraba que era malo para pintar, pero esta opinión, por desgracia, no solamente la tenía su papá, sino que prácticamente todos consideraban que era un mal pintor y nadie había comprado su arte llegado a la edad adulta. Así que, ya siendo adulto, su papá seguía ridiculizándolo todos los días, diciéndole que además de mal pintor era una persona perezosa. Mientras tanto, su hermano menor, Henry, se convirtió en toda una estrella al ser un gran autor novelista. Y su hermana no se quedó atrás porque ella también fue considerada como una gran autora. Así que el papá, con afán de que su hijo pudiera representar dignamente a la familia, pues movió sus contactos para meterlo a una universidad de alto prestigio de su país, y fue así como James comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Harvard. Pero como se podrán imaginar, esto no le llenó a James, al contrario, lo hacía sentir miserable cada uno de los días que iba a la universidad. Y una vez, mientras iba caminando en la universidad por el área de psiquiatría,
escribió en su diario que él se sentía muchísimo más identificado con los pacientes que con los mismos doctores. Y así pasaron algunos años de continua desaprobación del padre hasta que por fin tomó las riendas de su vida y decidió dejar la universidad. Además, decidió dejar de lidiar con su padre de una vez por todas y se fue muy lejos. Se enlistó en una expedición antropológica que iba a ir al Amazonas. Y como se podrán imaginar, por las condiciones físicas que tenía James, pues iba a durar muy poco en el Amazonas. Regresó a Nueva Inglaterra, en donde se encontró a un padre aún más decepcionado de él. Para este momento, James ya no era ningún jovencito, puesto que acababa de cumplir los 30 años. Pese a haber nacido en una familia rica, en un país de primer mundo, en una familia culta, teniendo todos los elementos, incluyendo la posibilidad de asistir y de prepararse en una de las mejores universidades del mundo, a pesar de todo eso, fracasaba en todo lo que emprendía. Tenía un cuerpo débil, enfermo, y además todo el mundo creía que era una persona prácticamente sin ningún talento. A pesar de todas las ventajas y oportunidades que tenía James, su vida estaba desmoronada. Pero un buen día, después de leer una de las conferencias del filósofo Charles Peirce, decidió como experimento hacer lo siguiente. Escribió en su diario que como experimento pasaría todo un año, 365 días del año, asumiendo la responsabilidad total de todo lo que le sucediera en la vida, fuera lo que fuera. Haría todo lo que fuera necesario para cambiar sus circunstancias. Y si nada mejoraba en ese año, iba a tomar una decisión drástica que era liquidarse, anular su vida voluntariamente. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Y como te podrás imaginar, esta historia termina bien. William James se convirtió en el padre de la psicología de Estados Unidos y es reconocido como uno de los psicólogos, filósofos e intelectuales más influyentes de la historia. Y sí, regresó a Harvard, pero ahora como profesor. Se casó, tuvo 5 hijos y de hecho uno de ellos ganó el premio Pulitzer. Y de esto precisamente se desprende pues la mayor lección que cualquier persona puede asumir. Cuando comprendemos que somos responsables individualmente de todo lo que sucede en nuestra vida, sin importar las circunstancias externas. Si nosotros ahora mismo no nos sentimos bien con lo que somos, con lo que tenemos y en dónde estamos, nosotros podríamos tomar 2 caminos, el de la culpa o el de la responsabilidad. Si nosotros tomamos el camino de la culpa, podemos culpar a A, B o a C por nuestras condiciones físicas, por nuestras condiciones económicas, por nuestra situación académica, social, psicológica, etc. Y es verdad, muchas veces nosotros no tenemos la culpa de algo que nos sucede. Eso es totalmente cierto, pero también es cierto que siempre tenemos la responsabilidad de hacer algo con lo que nos sucede. Por ejemplo, tomaste el transporte público y alguien te contagió de gripe. No es tu culpa haberte enfermado de gripe, por supuesto, esa no es tu culpa, pero ahora tu responsabilidad es salir de esa situación, tu responsabilidad es curarte, así que vas a tomar las medidas necesarias para curarte, esa es tu responsabilidad. La culpa de enfermarte de gripe fue de alguien más, pero la responsabilidad de curarte es tuya, tú no elegiste enfermarte. Eso es cierto, ya te enfermaste, ya te contagiaron, es tu responsabilidad salir de esa. Solo tú eres responsable de salir de esa gripe, que si no haces nada, si no te cuidas, esa gripe se puede agravar y una gripe agravada se puede convertir en pulmonía y una pulmonía que se descuida, que se agrava, también se puede convertir en un problema mucho mayor y este puede terminar con la vida de una persona. Tan tan. Esto pasa con todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, tenemos 2 caminos: victimizarnos o hacernos responsables. Si nos victimizamos, vamos a culpar a alguien más, porque la culpa y la responsabilidad siempre van a estar presentes, van a estar allí, a la mano, van a estar al alcance y nosotros decidimos si tomamos la culpa o tomamos la responsabilidad. Si tomamos la culpa nos vamos a sentir cómodos porque nos vamos a justificar y además vamos a lograr la empatía de los demás por nuestro dolor, porque podemos decir que no tenemos tiempo, porque el trabajo no nos permite alimentarnos bien, porque trabajamos tanto día, tarde y noche, porque tenemos a un jefe que nos explota y que no nos deja tiempo para nada, ni siquiera para ejercitarnos, y por eso
no hacemos ejercicio, porque en el trabajo y en los alrededores venden pura comida chatarra. En fin, podemos estar culpando a los negocios que están alrededor de nuestro trabajo, podemos estar culpando a nuestro jefe, podemos estar culpando la actividad, podemos estar culpando a nuestra mamá que nos está guisando cosas que nos hacen engordar, o a nuestra pareja. En fin, podemos culpar a todo mundo de nuestra condición física. Pero ¿qué pasaría si hacemos lo mismo que William James? Si asumimos la responsabilidad total de la condición actual que tenemos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si hacemos como William James? Voy a hacer un experimento durante un año. A partir de hoy asumo la responsabilidad total de cada kilo que gane o cada kilo que pierda. Y vas a ver que al final de un año tu vida va a cambiar. Pero esto también aplica en las finanzas. Vamos a hacer un experimento. Vamos a asumir la responsabilidad total a partir de hoy y durante un año de cada peso que ganamos o perdemos o dejamos de ganar porque no estamos moviéndonos, porque no hacemos nada al respecto. No tengo los ingresos suficientes para lograr una seguridad o estabilidad financiera para mí y mi familia. No tengo esos ingresos, pero ¿qué estoy haciendo al respecto? Si hacemos este mismo experimento durante un año y asumimos la responsabilidad total de nuestra situación económica, independientemente del contexto, ya sin culpar a nuestros padres que no nos dieron la educación, la formación, no nacimos en una cuna de oro, no tuvimos las oportunidades que han tenido otras personas, que como habrás visto en la historia de William James, hay quien nace en cuna de oro, que tiene todas las oportunidades y todas las ventajas, y aún así su vida está totalmente desmoronada porque nuestra situación depende de cada una de las decisiones que tomamos cada día. Hasta que William asumió la responsabilidad total de su vida cambió para bien. Yo me quejaba mucho, me ponía en el papel de la víctima por muchas situaciones que tuve con mi padre. Por ejemplo, recuerdo una vez que le hablé a mi padre para solicitarle ayuda porque quería estudiar universidad. Entonces le hablé para que me ayudara económicamente a solventar los gastos de una universidad y necesitaba de su ayuda económica. Pues la respuesta que me dio por teléfono fue: al nopal solo se le ve cuando tiene tunas, ¿verdad? Y ahí terminó la llamada. Y obviamente me sentí muy mal. Me sentí muy mal de que mi papá no me dio educación universitaria, que recuerdo que él toda la vida insistía en que la única herencia que nos iba a dejar a sus hijos eran los estudios. Sin embargo, ahí estaba rompiendo su promesa y por lo tanto yo, como todos, tenía a mi alcance estos dos conceptos de los que ya hemos hablado durante todo este episodio. Podía ser víctima o podía ser responsable. Y obviamente yo me sentí muy mal e inmediatamente me puse en el papel de víctima. Pero como yo quería hacerlo, decidí dejar el papel de víctima y asumir la responsabilidad. Si yo quería estudiar la universidad, tenía que hacerlo por mis propios medios. En ese momento yo ya había iniciado un pequeño negocio de venta de consumibles de equipo de cómputo, así que con lo que ganaba en ese pequeño negocio logré pagar mis estudios universitarios en la Escuela Bancaria y Comercial a través de un modelo en aquel entonces súper nuevo, que era el modelo de enseñanza IDEA, que por sus siglas era Instituto de Enseñanza a Distancia. Y eso, ¿cómo creen que me hizo sentir? Eso me hizo sentir muy bien porque asumí la responsabilidad de mi educación, porque el hecho de asumir la responsabilidad total de nuestra vida nos empodera. Nosotros no tuvimos la culpa del contexto en el que nacimos, pero sí somos responsables de cada una de las decisiones que tomamos con las cartas que nos tocaron. Aquellas personas que no nacieron con las mismas cartas, con la misma baraja, con las mismas oportunidades y las mismas ventajas, si decide ser responsable de su vida, probablemente llegue al mismo lugar que aquellos que nacieron con más oportunidades, aunque probablemente se tarde más. Pero como dijimos antes, en esta vida nunca debemos tener prisa porque no hay nada que demostrar. Si tú te sientes inconforme con la situación que tienes actualmente, sea económica, sea social, porque te hacen falta ingresos, porque no tienes pareja, tienes un trabajo que odias, hay muchas cosas que te suceden en este momento de las cuales no tienes la culpa. Esa es una realidad, pero debemos hacernos responsables de lo que ahora mismo tenemos. Te voy a poner otro ejemplo práctico que me pasó recientemente. Como algunos de ustedes saben, estoy construyendo mi casa y hay muchas cosas que no me han gustado. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas.
No me gustó cómo se colocó el piso. Tampoco me gustó cómo se colocaron las ventanas. La culpa de que esté mal colocado el piso es del colocador de piso. La culpa de que estén mal colocadas las ventanas es el que colocó las ventanas. Ellos tienen la culpa de eso. Esa es una realidad. Pero ¿quién es el responsable de eso? Pues el responsable soy yo, porque ahora soy yo el que tiene ese problema y soy yo el que tiene que ver cómo resolverlo, porque esas ventanas no se pueden quedar así y ese piso no se puede quedar así. El problema lo tengo yo, por lo tanto, el responsable soy yo. Yo tengo que resolver eso, ya sea diciéndole al colocador que venga y arregle eso, puedo contratar a otros trabajadores para que lo hagan o incluso puedo hacerlo yo mismo. Alternativas hay un montón. Si asumo la responsabilidad total de lo que me sucede en la vida, tengo que elegir cuál es la mejor opción y resolver. A muchísimas personas nos da miedo la responsabilidad y le huimos a toda costa, y eso lo único que provoca es que nos alejemos cada vez más de aquello que queremos. Hay personas que yo conozco que dicen: a mí en mi trabajo me quieren ascender, y ¿sabes qué? Les dije que no, porque ya sé que eso implica mayor responsabilidad. Aunque gane más, pero no me importa, porque eso implica mayor responsabilidad. La responsabilidad siempre nos va a dar temor, pero asumir esa responsabilidad, aún con miedo, te aseguro que nos va a acercar a aquello que tanto deseamos. Aún con dudas tenemos que actuar. Eso es lo único que debemos hacer. Actuar. Actúa. Aún con miedo, dudas y vergüenza. Hazte responsable de tu vida. Y por eso quiero lanzarte este reto. Que a partir de hoy asumamos la responsabilidad total de absolutamente todo lo que esté sucediendo en nuestra vida. Incluso en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, en nuestra casa. Tengo una gotera, soy el responsable. Tengo un piso chueco, soy el responsable. Estoy pasado de peso, soy el responsable. No tengo los ingresos suficientes, soy el responsable. ¿Qué tengo que hacer para mejorar todas estas situaciones? Y el reto es el siguiente: asumir la responsabilidad total de nuestra vida durante un año. Y si no pasa nada, regresamos a como estábamos antes. Pero si pasa algo, que te aseguro que así será, regresamos a este mismo episodio y compartimos esa experiencia, ese crecimiento que ya hemos tenido durante este año. Si estás de acuerdo y si aceptas este reto, simplemente escribe acá abajo en los comentarios: asumo el reto 365 Challenge. Haz una captura en ese momento con tu teléfono celular, compártemela en mi Instagram y dime: asumo el reto 365 Challenge. Tu vida se va a transformar para bien si asumes la responsabilidad total de todo lo que te esté sucediendo ahora mismo y mañana, y así durante todo un año.